muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenas y valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenas y valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la Fija tus ojos en Cristo,
bienvenida también a todos los que vayan a ver este proyecto más tarde. En esta hora nos preparamos para estudiar la lección de escuela sabática, justo donde la dejamos el día de ayer. Estamos ya en el repaso de la semana. Pero antes, por supuesto, vamos a orar. Oremos. Gracias te damos, Señor, por regalarnos una semana más para estudiar y para conocerle mejor. Mediante el estudio de la lección de escuela sabática, la palabra de Dios y los libros del Espíritu Santo, durante esta semana hemos construido en nuestra vida, actualizado en nuestra mente, en nuestro disco duro, hemos actualizado el software que nos describe a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos cada día hacer actualización en nuestro disco duro personal. Oramos, buen Dios, para que cada persona, cada niño, joven y adulto que reciba estas instrucciones pueda también actualizar su software sobre Jesús en su mente. Que podamos, oh Dios, conocerle juntos un poquito más cada día. Gracias. Oramos por los que se han de conectar, por los que ya están conectados, y oramos, buen Dios, por todos los que hacemos diariamente el esfuerzo para estar conectados a Jesús. Bendice, oh Señor, cada hogar. Bendice, oh Dios, cada hospital. Bendice cada hotel. Bendice cada centro donde haya por lo menos un enfermo de este terrible virus que ha atacado nuestro planeta. Sabemos, oh Dios, que usted tiene el control de lo que está sucediendo. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días. Le damos a todos y les deseamos que tengan ustedes un gran gozo, que experimentemos el mega gozo al estudiar el día de hoy el repaso de la lección de escuela sabática. Ayer quedamos en la familia de hoy. ¿Y qué decíamos? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Esta semana estamos estudiando la segunda lección de escuela sabática, cuyo título es la educación. Nosotros tenemos que meternos de lleno en lo que es la educación de nuestra familia. Tomar en serio esta lección definitivamente nos va a golpear. ¿Por qué? Porque nos va a marcar las cosas que no estamos haciendo bien. Pero gloria a Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios porque tenemos un Dios que nos ama y por eso nos indica dónde tenemos que corregir. El padre, como jefe o cabeza de la familia, según Efesios 5:23 así lo presenta, tiene la responsabilidad de representar el carácter de Cristo en su hogar. Esto es lo que el apóstol Pablo nos quiere recordar en Efesios 5:25. La madre
por su parte, es la mayor influencia en la formación de la personalidad, el carácter y el temperamento de sus hijos. Por tradición, hemos sabido y hemos visto que la madre pasa más tiempo en el 99% de los casos que el padre con los hijos, y sobre todo en aquella edad importantísima como es de los 0 a los 6 años, antes de ir al colegio formal. El niño pasa con su primera educadora formando en él la personalidad, su carácter y su temperamento. Ambos, el padre y la madre, deben trabajar unidos en este importante proyecto, la educación de sus hijos. Por supuesto, tienen a su mano el libro texto, la Biblia. En ella se ordena a los padres que eduquen a sus hijos, enseñándoles a amar a Dios y a obedecerle. Número 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esto implica obediencia. Así está escrito en Deuteronomio 6, 4 al 9. Yo les recomiendo leer los 25 versículos de Deuteronomio 6 que estudiamos hace un par de días atrás. Aunque al llegar a adultos, nuestros hijos serán, escuche bien, los únicos responsables de sus propias acciones. Es lo lindo de Dios. Dios nos enseña una educación en la que todos tenemos libre albedrío de hacer como se nos enseñó o buscar la instrucción del otro educador. Porque yo sé que solo hay dos educadores. Uno es el verdadero, el otro es imitación. Usted escoge de cuál de los dos desea recibir instrucción. Como usted tiene libertad de escoger a quién seguir, los padres no estamos obligados a plantar en los hijos la semilla que puede, repito, corrijo, los padres estamos obligados a plantar en los hijos la semilla que puede fructificar para vida eterna. Proverbio 22:6. Pero llega la etapa en la vida del niño en la que él puede decidir no producir los frutos de acuerdo a la semilla que se plantó. O sea, él puede injertar otro árbol, otro tipo de árbol en el mismo terreno donde sus padres le enseñaron lo correcto. Y él está en libertad de hacerlo. El ejemplo lo tenemos en nuestros primeros padres. Los dos enseñaron lo correcto. Adán y Eva le enseñaron a Caín y a Abel lo mismo. Pero parece que como ellos tenían libertad de escoger, uno de ellos decidió seguir la instrucción del falso maestro. ¿Qué decía él? ¿Qué le enseñó el verdadero maestro? El verdadero maestro le enseñó que sin sangre no había
remisión de pecados. Por lo tanto, a la hora de ofrecer el sacrificio, él debió, me refiero a Caín, Caín debió ofrecer un becerro, como lo hizo Abel. Por eso, la ofrenda de Caín no fue vista con buen agrado por parte de Dios. No había sangre en la ofrenda de Caín. Y él sabía, porque sus padres le habían enseñado que era necesario hacerlo así. Pero él decidió escoger un sacrificio en el cual no había sangre. Y esto es mortal. Cuando usted voluntariamente coge ir en contra de lo que se le enseñó que es correcto, no puede culpar a nadie. Usted escogió hacer lo indebido, de tal forma que entonces debe prepararse para enfrentar las consecuencias. Claro, para enseñar lo correcto es necesario una buena comunicación. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bien puedo yo querer enseñar, pero si no me sé expresar, la lección puede llegar distorsionada. De seguro que llegará distorsionada. Una correcta comunicación es fundamental a la hora de educar. Los padres deben dedicar tiempo a comunicarse con sus hijos, no solo hablar, sino también a escuchar. Hermanos míos, la comunicación también debe expresarse en el ámbito emocional, mostrando amor en cada una de nuestras acciones. Es bonito, es muy bonito expresarse con amor, pero es más bonito cuando no solo te expresas con amor, sino que vives lo que expresas, lo demuestras con tus acciones, no solo con tus palabras. Debemos solicitar la dirección divina todos los días para ser capaces de transmitir correctamente los valores cristianos a nuestros hijos con nuestras palabras y nuestro ejemplo. Es importante, sumamente importante recordar que más hablan nuestros hechos que nuestras palabras. Cuidado con lo que estamos comunicándole a nuestros hijos, a nuestros amigos, familiares y amigos. De alguna forma, como cristianos, todos somos maestros. Y la gente que nos observa se convierten en nuestros receptores, en nuestros alumnos, por así decirlo. Ellos van a aprender de nosotros más por nuestras acciones que por nuestras palabras. Definitivamente que es así. Es tiempo bien invertido el que dediquemos a comunicarnos con cada miembro de nuestra familia. Así es necesario entonces organizarnos. La organización, la construcción, la elaboración de la agenda es parte de la construcción de nuestra familia. El Señor no dejó esto por fuera y le enseñó a los padres israelitas cómo deberían construir su agenda del día. En Deuteronomio 6:6-7 nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate. Inculcáselas continuamente a tus hijos.
incúlcaselas. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Háblales. Cuando te acuestes y cuando te levantes. No olvides narrarle la historia de la redención a tus hijos al momento de llevarlos o ponerlos a dormir. Sí, no olvides que aun cuando ellos duermen, también aprenden. Y cuando se levanten, no olvides recordarles que hay un Dios. Es nuestra responsabilidad organizarnos de tal manera que tengamos el tiempo necesario para dedicarlo a la educación de nuestros hijos. Es importante establecer un horario regular para enseñar la sabiduría, las promesas de Dios en nuestros hijos. Además, orar con ellos. Debemos planificar el culto familiar matutino y o vespertino. En algunos hogares se tienen los dos, el matutino y el vespertino. En otros, por razones pues obvias, no se pueden tener los dos cultos. Mientras son pequeños, no debiéramos dejar que se acuesten sin contarles alguna historia bíblica. Hay un montón de lecciones bíblicas que mientras nuestros hijos crecen pueden ir aprendiendo mientras lo colocamos a dormir. Dele la buena educación al niño de hoy. Dale la buena educación al niño de hoy. Dice el sabio Salomón. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Esta es la nueva. La Biblia, Dios habla hoy, pero me gusta más la versión tradicional. Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbio 22:6. Educa al niño en su camino. No trates de educar al viejo. Educar al viejo ya es tarde. Edúcalo cuando es niño. Y cuando él llegue a ser viejo, verás que andará por donde tú le enseñaste, donde tú le mostraste. Por esa razón, la sierva del Señor, Elena G. de White, en la matutina en lugares celestiales del 22 de julio, nos dice: Dios desea ver que de los hogares de nuestro pueblo se construya una gran compañía de jóvenes que, debido a la piadosa influencia de sus hogares, hayan entregado su corazón a Él y salgan para rendirle el máximo servicio de sus vidas. Dirigidos y preparados por las piadosas instrucciones del hogar, la influencia de los momentos de culto de mañana y de tarde, el ejemplo consecuente de padres que aman y temen a Dios, han aprendido a someterse a Dios como nuestro maestro y guía. Todo esto de educar al niño en su camino es para que aprenda lo que a nosotros nos costó tanto y nos sigue costando, someternos a Dios como guía y maestro. Es necesario que aprendamos esto. Y esto vamos a aprender Maribel. en la medida en que
Venga, mamá. En la medida en que diariamente sigamos el consejo que nos presenta Dios en Deuteronomio capítulo 6. Cada día, cada momento, donde quiera que estemos con nuestros hijos, enseñémosles, recordémosles, presentémosles el pasaje de la palabra de Dios para ese día. No olvidemos que queremos que nuestros hijos aprendan a vivir sometidos a Dios como su maestro y guía. Sí, vuelvo y uso la palabra misma que usó la sierva del Señor. Someterse a Dios como nuestro maestro y guía. Ese es el propósito de la educación cristiana. El que hace esto no falla. No falla. Es necesario, muy necesario, que lo hagamos siempre. La lección de esta semana, del día viernes, presenta 3 preguntas para dialogar. Vamos a presentar estas 3 preguntas. Y para ello le voy a pedir a un voluntario que tenga su micrófono encendido, que lea, por favor, preguntas para dialogar. Buenos días. Buenos días. Dice la pregunta número 1. Pregunta para dialogar. Tengamos hijos o no, todos vivimos en algún domicilio y todos interactuamos con los demás. También interactuamos con los demás. También. ¿Qué aprendiste de la lección de esta semana? ¿Qué puede ayudarte a interactuar con los demás o incluir a dar testimonio a los demás en el lugar donde vives o en otro lugar? Bien, la pregunta está allí y la respuesta, si alguno la quiere dar, por favor. Repita la pregunta, hermana Litsi, para ver si es que no entendimos la pregunta. La pregunta es el que está en rojo, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. ¿Qué aprendiste de la lección de esta semana? ¿Qué pueda ayudarte a interactuar con las demás? O incluso a dar testimonio a los demás en el lugar donde vives o en otro lugar. Tengas o no tengas hijos, ¿qué aprendimos? Esa es la pregunta. Tengas o no tengas hijos, ¿qué aprendimos que nos ayude a tratar con los vecinos, con los amigos, con los hijos? ¿Qué aprendimos? Una sola cosita, no todas, una nada más, una de lo que aprendimos. Yo no había estudiado la lección porque no tengo cartilla. Hasta... Pero ha estado en las lecciones todos los días con nosotros. Yo sé que aprendimos algo. ¿Qué aprendimos? Bueno, sí. La hermana Leonor ayer dijo algo que aprendió. Bueno, si doy mi opinión, me imagino que nos está diciendo que aunque yo no tenga hijos y digo que no tengo hijos, yo tengo una responsabilidad también. Yo vivo en la casa con mi mamá y mis hermanas todos tienen hijos y tengo que poner algo de mi parte enseñándole a los niños sobre lo que yo he aprendido en las cosas de Dios. Y así yo estoy ayudando también en la educación de los niños, dando mi ejemplo y
dando testimonio y hablando del amor de Cristo. A pesar de que ellos pueden ser niños, uno puede enseñarle a ellos y los niños van aprendiendo desde pequeños. Correcto. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta? Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Buenos días, hermano Tulio. Feliz sábado. Bueno, el título, la familia. ¿Y qué aprendí en la lección de esta semana? Pues yo creo que, para resumirla, es que cada día tenemos algo nuevo que aprender, en especial los que somos padres y madres, que es una responsabilidad. Dice, es una obligación de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la iglesia a las personas que nos rodeamos, nuestra vecindad, nuestros hijos, nuestra familia de sangre, nuestra familia de iglesia. Es tremendo el estudio de la familia, tiene tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que aprendí es que es una obligación, dice la misma lección en el día miércoles, ¿verdad? De brindar un modelo bíblico de Cristo. Bien. ¿Verdad? Eso aprendí. Dios quiera, hermano, que podamos entender que no es una alternativa la educar a nuestros hijos bajo el modelo de Cristo. No es una alternativa, es la alternativa. No hay otro modelo. No hay. Y esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con religión. ¿Ve? No estamos hablando de ser religiosos. Estamos hablando de educar a nuestros hijos con la mejor herramienta que se tiene. Y esa es la palabra de Dios, por amor de Dios. Vamos a la segunda pregunta, o al menos que alguien quiera agregarle algo más a esta primera pregunta. La pregunta es, tengamos hijos o no, todos vivimos en algún domicilio y todos interactuamos con los demás también. ¿Qué aprendiste de la lección de esta semana que pueda ayudarte a interactuar con los demás o incluso a dar testimonio a los demás en el lugar donde vives o en otro lugar? ¿Alguien más quiere agregar un poquito más a este desayuno? Estamos comenzando el desayuno apenas. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Xiomara. Leonor. Leonor, perdón. Sí, hermano. Aprendemos cuando vivimos en la comunidad a conocer a nuestros vecinos y a ver la dificultad que tienen los demás y de pronto ellos también a ver la que tenemos nosotros. Cuando recién yo me mudé a esta comunidad con mis hijos, había mucho conflicto con los niños. Ellos llegaron primero acá, ellos venimos de Curundú, cuando puso el incendio, y entonces ellos se mudaron primero y mis hijos no podían entrar al parque. Entonces yo no los dejaba subir al parque, pero ellos se me escapaban porque son niños, ¿no? Eran pequeños todavía, tenían 7 años en adelante. La niña mayor tenía como 7, 8 años. Y entonces yo no conocía de Cristo. Y le decía, llegó un momento que les dije, bueno, si les pegan, peguen, porque no tienen papá en la calle. ¿Sí? Bueno, eso se convirtió en un Vietnam. Pero cuando yo empecé a conocer de Cristo, yo empecé a ver cómo era el carácter del Señor. Yo le empecé a hablar ya a mis hijos de otra manera.
la violencia genera violencia. Los niños vienen de una situación bastante complicada. Se les ha enseñado que no hay que dejarse, que no hay que hacer esto, que no hay que hacerlo en acá. ¿Qué pasaba? Cuando yo veía que se agarraban a pelear, me metía al parque. Me metí en los apartados y los ponía uno a un lado y el otro lo ponía al otro lado. Y les decía, ustedes no son enemigos, ustedes son hermanos. Hermanos, venimos todos de una comunidad donde venimos de pasar trabajo. ¿Tú sabes por qué pasa esto y esto en esta comunidad? Porque de pequeñitos se van criando el odio del uno hacia el otro y más adelante no se agarran a los golpes, sino que ya están buscando armas. Los cogía y los ponía a los lados y después que les hablaba a ambos, los hacía abrazarse y pedirse perdón. Bueno, eso pasó durante todo tiempo. Yo apenas vi que venían de la escuela y se agarraban, los cogía, los separaba y me metía en el centro y les hablaba y les decía, son hermanos, no son enemigos. No, que ese no es mi hermano, ese es su hermano. En Cristo Jesús y le ponía a hablar. La verdad es que esos niños, ahora esos niños, cuando yo tengo una actividad en la iglesia, hermano, que yo voy a hacer una actividad, yo no tengo que invitar a ningún niño. Yo siempre tengo que decir a uno, hay una actividad, y usted viera, hermano, a veces tengo que decir, ya no más. Hermano, es algo increíble, ¿entiendes? Pero yo al principio tenía esa actitud, porque tenía un sitio donde, bueno, si te pegan, pero así mismo en la casa, cuando yo mis tíos que se ponen a estar riñendo por algo, yo les digo, bueno, ¿con qué estás peleando? Ese es tu hermano. Tu hermano está en razón. Lo mismo en la escuela, lo mismo hacía en la escuela. A veces me iba a dejar a mis hijos a la escuela y aprovechaba por ahí mismito y empezaba a darle sermón. Así que de la Biblia, así como dice la Biblia en Proverbio 22, que si educas al niño con ese criterio, con esa moral, cuando el niño crece, esas cosas que usted le enseñó como padre, como vecino, como amigo, se va a acordar de ella cuando sea un adulto, no se va a olvidar de esas acciones. Tengo niños que realmente eran algo increíble, groseros, llegaban aquí con una actitud excesiva y yo le decía, perdón, regrésese y vuelva a entrar. Usted dice, buenos días, Dios le bendiga, y da permiso y usted entra a mi casa. Estoy en prácticamente casi un año que estoy estudiándole clases a los niños. Y realmente me ha funcionado, porque la verdad es que si usted le enseña a sus hijos buena educación, a los niños en la calle, aunque no sean sus hijos, usted puede darles una palabra. Esos niños el día de mañana, dan gracias. Ahora tengo muchachos que ya son jóvenes. Cuando llegué a la comunidad hace 11 años, eran niños muy groseros, muy mal educados. Y ahora que ellos me ven, donde me ven, esos niños no pueden pasar donde yo vivo, que sierva, Dios le bendiga. Esos niños no son muchachos, son jóvenes, están pelados que son ya 18 años ya. Y eso, bien, eso, me alegro, Dios mío, hice algo. Ese es mi testimonio. Hermana, yo sé lo que usted está pasando, créamelo, porque lo hemos vivido en carne propia. Los resultados son exactamente lo mismo. Una vez que uno logra crear esa amistad entre esos niños, ellos olvidan las veces que pelearon. Sí. Cada vez que la iglesia tiene una actividad, vienen todos, basta con decirle a uno. Vienen todos, eso es la mejor red social que hay, son los niños. Esto vienen volando. Así es que sí, definitivamente que conozco lo que usted acaba de presentar. Le damos la bienvenida al hermano Elías Pérez que está con nosotros. Gracias, hermano Elías. No sé si quiere aportar algo a esta primera pregunta. Buenos días, hermano. Soy yo. Mi celular se descargó. Es la hermana Litsi. Gracias, hermana. Gracias. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Bendiciones, hermana. Hermana Litsi. Bueno, vamos entonces. Hermana Litsi, ¿usted iba a aportar algo a la pregunta esta?
No. Ajá, llegó la hermana Eneida Concepción. Bien, vamos entonces a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta, a ver qué nos tiene la segunda pregunta. Esta misma hermana Lizzy. Ya va. Dice, tenemos a considerar que la educación es algo bueno a fin y al cabo. ¿Quién se puede oponer a la educación? Pero siempre es así. ¿Qué ejemplo podrías dar en que la educación se haya pervertido y convertido en algo malo? ¿Qué podemos aprender de esos ejemplos negativos que podría ayudarnos a hacer que la educación sea algo bueno? Ayúdenme con la respuesta, por favor. Tenemos 3 preguntas. 4. El teléfono se me está ¿Quién quitando. se puede oponer a la educación? Pero siempre es así. ¿Qué ejemplo podrías dar en que la educación se haya pervertido y convertido en algo malo? Y la última, ¿qué podemos aprender de esos ejemplos negativos que podrían ayudarnos a hacer que la educación sea algo malo? Ahí tenemos 4 preguntas. Yo conté bien, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 preguntas. A ver, no se peleen. ¿Quién comienza? La hermana Eneida Concepción. Estoy leyendo, espérese. Ajá. Pero es algo, tendemos a considerar que la educación es algo bueno, al fin y al cabo. Es que no entiendo. Ajá. Lo leo otra ¿Quién vez. se puede oponer a la educación? Bueno, ¿quién se opone a la educación? La gente que no le interesa poner los principios de Dios en alto. La gente que no tiene ese deseo de estudiar las cosas de Dios y ir por las cosas correctas. Simplemente esas personas se van a quedar rezagadas buscando la parte que a ellos les interesa. ¿Qué ejemplo podrías dar? ¿Qué ejemplo podrías dar en que la educación se haya pervertido y convertido en algo malo? Hay un dicho, hay un escrito que dice que en este tiempo, que se llegaría el tiempo que lo bueno sería malo y lo malo sería bueno. Y ya hemos llegado ahí porque podemos ver que muchas cosas que nosotros consideramos correctas, el mundo las considera incorrectas por su conveniencia. ¿Alguien más? Sé. ¿Qué ejemplo? Hermana Leonor. Sí, hermano. Considero yo que el mal ejemplo lo podemos dar nosotros, los padres, a nuestros hijos. Porque si nosotros no les damos una buena educación, ¿qué ejemplo ellos van a reflejar en la calle o en el sitio donde se encuentren, verdad? Eso es una cadena que se va llevando por tiempos y tiempos. Y va llevando del uno hacia el otro hasta la 5ª generación de la mala educación. Ya te conoces prácticamente, este es hijo de tal perencejo. No, hombre, este es de fulanito, ¿verdad? Pero las buenas costumbres también se heredan, ¿verdad? Hay personas que, como le digo, vienen de una descendencia de personas que no tienen ni siquiera estudios, que no han ido a una escuela y tienen una excelente
excelente educación. Considero yo que también la han heredado de sus antepasados, de su descendencia anteriores, ¿no? ¿Qué sacamos? ¿Cómo podemos ayudar? Ejemplos negativos que podríamos ayudar a hacer que la educación sea algo bueno. Bueno, nosotros que tenemos conocimiento, tratar de instruir a esas personas o a los jóvenes que están por ese camino desviado, tratar de traerlo a una educación sana a través de Cristo Jesús. Porque si yo no estoy preparada, si yo no conozco de Cristo o no conozco de una materia, vamos a suponer que yo estoy en la escuela, yo no fui a la escuela y mi hijo me pregunta a mí de una situación, mamá, que cuánto es, vamos a suponer que me pregunte las tablas, pero yo no sé las tablas. ¿Yo qué le voy a enseñar a mi hijo, verdad? Si yo no tengo una buena educación, ¿qué educación yo le voy a dar a mis hijos? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para darle una buena educación a nuestros hijos y ayudar a los que no tienen ese conocimiento. Porque como le estaba explicando antes, yo llegué a esta comunidad y esto era una cosa horrible. Eso era que cuando las mamás iban a reclamar, se iban 5 o 6 y eso era un despelote. Y yo empecé a hablar a cada una, a hablar a los niños, porque los problemas muchas veces vienen a través de los niños porque no desconocen de las situaciones. Pero cuando usted le habla al niño, te estás peleando con tu vecino y a través de ese problema va a venir otro problema porque una situación llama a una, jala a otra y termina en desgracia, ¿verdad? Una pelea entre niños puede terminar en hasta un asesinato de una persona adulta. Pero esos niños esos niños no saben lo que están haciendo. Esos niños son inocentes, porque los niños pelean al rato y ellos no se acuerdan. Pero nosotros las personas adultas sí, guardamos rencor en nuestro corazón. Entonces hay que hablarle al niño de alguna manera, hacer que ellos se vean no como enemigos, no como rivales, sino como hermanos. Pero esas cosas las adquirimos, ese conocimiento es a través de Cristo Jesús. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento, ¿qué les vamos nosotros a instruir? No podríamos enseñar algo que no sabemos. Amén. Me veo obligado a quedarme más tiempo en esta pregunta, porque realmente la pregunta es bien fuerte. ¿Hay o no hay? Pregunto yo. ¿Hay o no hay malos ejemplos en nuestro derredor? Sí hay. Que de alguna forma están afectando la educación que nosotros queremos darle a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer que esos malos ejemplos, sacarle a esos malos ejemplos, no sé si sacarle a esos malos ejemplos algo bueno que pueda cambiar la condición en algo favorable para lo que nosotros queremos formar en nuestros hijos? Yo le voy a dejar la tarea al hermano Dulio. Buenos días. Buenos días. No sé dónde yo leí, dice que el buen líder de lo negativo saca cosas positivas. Eso lo leí, no me acuerdo en qué libro lo leí. Pero yo lo veo desde el punto de vista de que Jesús vino a un mundo perdido. Nosotros estamos estudiando un libro extraordinario, o sea, toda la gente, donde todos los personajes, incluyendo a los más cerca de Jesús, los discípulos, humanamente eran negativos. Entonces, ¿cómo nosotros vemos a esas personas que dan los malos ejemplos, en el caso de nuestra comunidad? ¿Cómo llegarle? ¿Cómo hablarle? Nosotros, como el caso que nos toca ser cristianos, tenemos que prepararnos para poder llegar a esas personas y ganarnos el respeto de ellos, mostrándoles ejemplos.
admiro lo que acaba de decir la hermana, no sé si es Leonor, hermana, disculpe si le cambio el nombre, con lo que estaba haciendo con los bebés, con los niños, de los golpes, ahí está la respuesta. Esos niños se están dando golpes, es una parte negativa, pero la hermana se introduce en el momento de los golpes y le muestra a ellos que no son enemigos, que son hermanos. ¿Por qué la hermana le dice a ellos que son hermanos? Porque la hermana conoce la palabra de Dios. Y sabemos que todos venimos de una sola, de dos personas, Adán y Eva. No importa el color, la raza, nada, no importa nada, somos de esa línea. Entonces ahí, en nuestra comunidad, ¿verdad? Hay malos ejemplos. Tristemente, yo podría decir que hay dos tipos de educación, la educación positiva y la educación negativa. Estamos viendo ejemplos de educación negativa. Y la educación negativa, buscándola en el fondo, viene de la familia, ¿verdad? ¿Cómo tratar a ese joven que viene con esas características y que se codea con nosotros? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo ayudarlo? ¿Verdad? Es ahí donde entra en acción nosotros ponerle lo que estamos aprendiendo y practicando, porque creo que el ejemplo, la práctica, el testimonio de nosotros va a hablar mucho más que un poco de palabras. ¿Ve? Entonces, la pregunta es amplia, dijo el hermano. ¿Cómo podemos aprender de esos ejemplos negativos que podrían ayudarnos a hacer que la educación sea algo bueno? ¿Cómo podemos aprender? Sería la pregunta ahí, ¿cómo terminar, hermano? No sé, ahí le hago el pase a usted porque ahí me quedo ahí. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Seguimos en esta misma pregunta. La Biblia presenta algunos malos ejemplos. ¿Y por qué la Biblia presenta algunos malos ejemplos? Ejemplo. Vamos al libro de Génesis. ¿Quién fue un mal ejemplo en Génesis? ¿Qué aprendemos de ese mal ejemplo? Pregunto, ¿le enseñó a Adán y Eva a Caín cómo debería presentar, a sus hijos, cómo deberían presentar ellos la ofrenda al Señor, sí o no? Sí. Gracias. ¿Y por qué? Si, ¿cómo lo digo? Si como padres enseñaron lo correcto, ¿cómo se explica? Voy a decirlo otra vez. Si como padres enseñaron lo correcto, ¿cómo se explica que el 50% del salón de clase haya puesto en práctica lo incorrecto? ¿Quién le enseñó a hacer lo incorrecto? Hermano, Dios le bendiga. Amén. La lección que tuvimos el día miércoles, creo que nos hablaba sobre eso. Que no siempre lo que nosotros enseñamos, la educación, es efectiva, ¿verdad? Usted le puede dar una excelente educación a sus hijos, a sus alumnos, pero si ellos no están dispuestos, si ellos no quieren aceptarla, no quieren recibirla, van a hacer caso omiso a lo que se les está indicando, no siempre va a tomar la decisión correcta, ¿verdad? Habían dos jóvenes, dos niños, que era Caín y Abel. El uno recibió la información, la aceptó, la entendió, más que el otro no. Desobedeció. Y si nosotros no obedecemos, nosotros no nos da la gana de querer aprender, no, simplemente no vamos a aprender, porque no vamos a recibir la información que se nos está dando correctamente. No siempre la decisión, las lecciones que nosotros damos son efectivas, porque la persona no está dispuesta a recibir la información.
Porque si yo mando 5 hijos a la escuela, se van al mismo salón, están en el mismo grado, y uno es cuadro de honor y el otro es cuadro de horror. ¿Por qué? No es la maestra la mala. Él me va a decir a mí, no es que la maestra no explica bien, no es que la maestra, pero tu hermano escuchó, o sea, tú no estás prestando atención. ¿Entiendes? Entonces, no siempre tenemos resultados. Muy bien. que queremos. Ahora hermana, usted que tiene hijos y ya nos presentó un ejemplo de corrección. ¿Cómo podemos hacer para que ese muchacho, ese 50% o ese porcentaje de muchachos, primero, para que nosotros nos demos cuenta, primero nosotros como adultos, nos demos cuenta que lo que estamos comunicando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, no está llegando a todos de la misma manera? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué podemos hacer para descubrir que en algunos la información no está llegando correctamente? Bueno, en Cristo, en Jesús, nos orará para que nos ilumine y nos dé discernimiento a ver qué es lo que está pasando con el... ¿Alguien más me ayuda, por favor? Hermano, aquí en la lección dice, en la lección habla, dice, la necesidad de forjar relaciones. ¿Sabe? Ya yo he dicho, mis hijos están en grande ya. Cuando estaban en la etapa de los 10 a los 16 años, traté de ser amigo de mis hijos. Y creo que me los gané en ese punto porque, ¿sabe? En esta etapa es cuando los muchachos están un poquito como que no quieren contarle a nadie las cosas de ellos, tienen sus amiguitos y sus cosas. Pero ¿qué amiguito quién debería ser el amiguito de ese jovencito? ¿Uno de la calle o papá y mamá? Debe ser papá y mamá, que son los que están, con los que quieren darle lo mejor, en este caso a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos que ganarnos nuestros hijos a través de la amistad, conversar con ellos, hablar con ellos. Y yo voy a ponerle un punto, hermano, de lo que usted está hablando, porque lo voy a traer a la misma iglesia. ¿Sabe? En la iglesia trabaja el 20% y el 80% no. Y yo en lo personal me he puesto a mirar y a analizar por qué pasa eso. Y yo encuentro que muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos, porque se puede decir que cargamos a los hermanos. ¿Ve? Y yo en mi iglesia estoy tratando de que todos los hermanos se involucren en cualquier misión que hay que cumplir en la iglesia. Y eso es una de las cosas que pasa en la familia. ¿Ve? Nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos que las cosas se tienen que ganar, que hay que esforzarse para ganar, que el que se esfuerza a futuro le va mejor. En el caso de nosotros los cristianos, tenemos que tener compromiso, ¿ve? Compromiso con Dios. Y seguro que Dios nos va a remunerar el esfuerzo que hicimos, porque Él mismo lo dijo, ni un vaso de agua que dé uno de mis siervos quedará sin recibir su paga. Pero todo tiene que ser por amor, porque al final, ¿verdad? La lección esa, el día ese que la hermana estaba hablando, yo la compartí con mi familia casi con todo, ¿verdad? Porque la misma lección termina al final, que por más buen ejemplo que usted le dé a sus hijos, ¿verdad? Ellos al final crecerán, serán personas adultas. Como padres esperamos que estos muchachos o muchachas pues sigan las cosas de Dios, se aferren a Dios, obtengan un compromiso fielmente a Dios, pero tienen una cosa que Dios nos dejó a todos, son libres, tienen libre decisión. Ellos deciden por donde ellos quieran, ¿verdad? Porque ese es el Dios que nosotros seguimos, un Dios de amor, un Dios de libertad. Él no quiere que vayamos por opresión a Él, sino que vayamos con un corazón dispuesto a recibir de Él, ¿verdad? Pero todo se basa en una buena relación, porque
como usted dijo, yo muchas veces he predicado de Caín y Abel. Adán lo enseñó a todo, los dos tenían altar para Dios, pero ¿por qué Caín, verdad, cometió algo que es atroz? Porque no, la misma Biblia nos dice, porque no hizo lo que era correcto delante de Dios. ¿Ve? No hizo lo que Dios dijo que había que hacer. Así que nosotros como padres nos queda de ejemplo tratar de hacer lo que Dios dice en el caso de la educación de nuestros hijos, en la parte correcta, porque también está la parte negativa, que si un padre maltrata a su esposa, ese niño o esa niña va a crecer de esa manera, ¿verdad? Y en el caso de nosotros cristianos tenemos que luchar contra eso, porque no puede ser que aquí frente a ustedes yo tenga hasta una corona arriba en la cabeza, pero cuando sale la pantalla a Mari le digo, le soy un león, en el caso de la guerra, ¿verdad? No, más bien debo ser un cordero, porque es mi ayuda idónea. Tengo que tratarla como a vaso más frágil, con amor. Así que esas serían las partes positivas, ¿verdad? Pero la parte negativa es la que está como un poquito... No salimos de la respuesta, hermano, completo. Ok, hermano. ¿Cómo un padre, como una madre, como un maestro puede percatarse qué recursos, qué herramientas tenemos para descubrir si lo que estamos enseñando está cumpliendo su objetivo? Esta es la pregunta. Tengo a la hermana Eneida Concepción, la hermana Miriam, buenos días, la hermana Xiomara, la hermana Irma de León y la hermana Leonor ya participó. Buenos días. Buenos días, hermana Miriam, dígame. Bendiciones, feliz sábado. Feliz sábado. Amén, feliz. ¿Me está haciendo una pregunta a mí? Sí. Yo acabo de entrar, hermano, estoy instalándome. Ajá, bien. La hermana Xiomara. Sí, buenos días. A ver. Usted tiene hija y tiene nieta. Correcto. La pregunta es, ¿cómo puede usted, qué herramienta utiliza usted como madre y abuela para descubrir que lo que usted está instruyendo en sus hijos y nieta no está llegando correctamente bien a su objetivo? ¿Qué herramienta utiliza? ¿Cómo descubre usted eso? ¿O no se da cuenta? Sí, mire. Bueno, como madre, yo tengo 2 hijas. La mayor que tiene 25 años, la menor que usted conoce. Bueno, ya es mayor porque ya cumplió 18. Y si se dan cuenta, a los 18 años tiene una niña de 4 años, ¿verdad? Eso es para entender que de repente pensarán, oh, la educación que la hermana le dio no fue suficiente. No. Bueno, mi hija, la mayor, pues ella, por situaciones personales, ¿verdad? Mi hija prácticamente creció con su otra abuela. Pero sí, el tiempo que la tuve, porque como yo les digo, yo tengo 18 años, pero 18 años en la iglesia en teoría, porque realmente lo que he venido de tener experiencia ha sido muy poco tiempo. Todavía nosotros nos reflejamos como grupo acá que llamamos iglesia. Bien. Sinceramente, a mí me ha ayudado mucho lo corto que he aprendido en mi congregación, en la enseñanza. ¿Por qué? Porque eso me ha ayudado en el sentido de que sé como todas madres, parejas, hemos tenido situaciones personales con nuestra pareja. Por lo menos en mi caso,
La primera es de un papá y la segunda por unas situaciones, pues, que no voy a entrar en detalle, pero es muy difícil el rol de una madre sin el papá a su lado, pero aún así yo agradezco primero que nada en el conocimiento que he tenido a Jesús, porque he entendido que sin Él, hermanos, nosotros no podemos hacer casi nada o nada. Y los principios que he obtenido, no en la otra iglesia que yo estuve, porque anteriormente estuve en una, pero acá, me han ayudado mucho en lo que son seminarios y demás. Sinceramente le he puesto mucha atención a los cortos seminarios que he participado personalmente. Eso me ha ayudado mucho. Crecimiento de mi hija, la menor, que es la que tengo que hablar un poco más. Como dicen mucho, ella creció en la iglesia. Nadie nace en la iglesia. Pero sí, me ayudó mucho porque desde pequeñita yo le instruyé en los conocimientos. Lo corto que yo supe, yo se lo puse en práctica. Tanto que cuando mi hija fue creciendo, ella ya iba a la iglesia, la llevaba y todo lo demás al grupo, porque actualmente, ¿verdad? Somos un grupo en la cual tampoco no había muchas enseñanzas, no había muchos materiales, pero aún así, hermano, el temor que siento que yo he tenido, gracias a Dios, porque de parte mía no, se lo he influido a ella, pero a pesar de, vuelvo y le repito, ella tiene una hija de 4 años, ¿verdad? Yo estuve, hermano, allí. A mi hija yo no le permití más de 3 cosas, pero se nos escapa cuando ellos llegan a la pubertad, como dijo el hermano Obdulio. Y pienso yo que las hijas mujeres es más fácil, pero no lo es. Es difícil, vuelvo y reitero. En mi caso fui una madre sola, tuve que luchar. Y hasta la fecha, pues hoy estoy descansando un poco porque ya ella trabaja, ella especialmente. Pero no fue fácil, pero me ayudó mucho, hermanos. La herramienta que yo utilicé fue la ayuda de Dios, sinceramente, porque yo no contaba ni con familia, ni mucho con hermanos ni hermanas de iglesia. Yo tuve que sobresalir en muchos aspectos hacia adelante. Fue una lucha dura que en otras madres, yo me voy al mundo y yo qué hago, porque yo pasé mucho trabajo. Entonces, sí, yo continué, pero a pesar de ella se salió embarazada. Ustedes pueden sacar la cuenta a qué edad, muy joven, su hijo tiene 4 años. Fue un dolor para mí. A mi hija yo le pegaba, a mi hija yo le llevé a los trabajos donde yo iba. Ustedes saben, muchos no saben, pero mi trabajo, yo me gradué de comercio, pero no precisamente yo trabajé de esas cosas de oficinista ni nada por el estilo. Pero mi trabajo para mí fue muy honroso, humilde, pero eso me ayuda a seguir adelante. Yo le enseñé a ella, mira lo que tu mamá trabaja. Yo tengo que limpiar oficinas, ese es mi trabajo. Y también iba a las casas y ustedes son testigos, ¿verdad? Por lo menos el hermano Moreno, que yo llegué allí también en esas condiciones a laborar con ustedes. Yo le llevaba mi trabajo para que ella viera cómo su madre se ganaba la plata. En algunos de ellos ella fue. Número 1, porque tenía que dejarla sola a ella. Son situaciones, hermanos, que es duro y tú tienes que ver cómo tú la apoyas, pero tú tienes que dejarla de repente sola en casa, arriesgando muchas cosas para poder traerle el pan. Esas situaciones te pueden llevar a que tu hija se va donde la vecina o viene alguien y yo estaba constante llamándola a ella, pero no es igual. Con dolor en mi alma a veces tengo que dejarla en la escuela, decirle a una persona anda a buscármela y me la llevas a la casa y cuando yo llegaba, mi hija, yo le dije mantente encerrada. Eso estamos hablando de una que ella estaba en 5º grado, 6º grado, 1er año y demás. Entonces, en ese lapso sucedió lo que sucedió con ella. Ella tuvo su bebé. Bueno, pues siempre andan los chacales por allí, porque de todas maneras en el área en que yo vivo no es un área precisamente de barriada ni nada por el estilo. Pero bueno, en fin. Pero a pesar de todo, hermano, yo me mantuve. Yo hacía mi culto en casa hasta la fecha, yo le digo, porque ella vive en la otra casa allá arriba donde usted fue, y yo vivo acá abajo con mi esposo
con el que hace 7 años me casé. Y yo les digo, yo en esta casa se ha practicado siempre el culto, la oración. Aquí se ha cantado, aquí se han hecho cultos, a pesar de todas las circunstancias. Yo he luchado y ella hasta el fin, ella está allí y ahí no se escucha otro tipo de música. Digo, tú quieres escuchar en tu oído, tus audífonos en la calle, pero aquí se sigue dando el ejemplo, esté yo o no esté. Pero sí, mi herramienta fue esa, hermano, con mi nieta. Mi nieta a veces yo la tengo acá porque ella trabaja en Panamá Solidario. Lo que sí le ha gustado a ella es trabajar. Independientemente, ella ha madurado mucho, eso le ayudó a madurar. Y yo le digo, mira, las cosas de Dios no hay que cogerlas de relajo. Eso sí le enseñé yo. A mi nieta, ella sabe cantar. Yo le pongo a cantar. Digo, tienes que enseñarle versículos. Lo mismo que hice con mi hija, de mi parte yo lo hago con la niña. Y yo le digo a ella también, el hecho de que es una madre joven, tú creciste, aprendiste algo, los principios, pónselo en práctica a tu niña para que tu niña no pase lo mismo que tú pasaste. Porque lastimosamente yo digo que por más que usted haga como madre, hermano, se nos escapa de la mano y usted no puede hacer más de 3 cosas. Hoy día, lastimosamente, nosotros las madres tenemos que salir a trabajar. Aunque tengas la pareja allí, tienen que salir ambos por las situaciones que se viven en la economía, etcétera, ¿verdad? Pero en mi caso yo me vi obligada. Yo no podía recurrir a más nadie. Oye, vecina, préstame. No, yo no soy de eso. Si yo puedo, mejor yo lo hago. Pero en calidad de madre y con los principios, hermano, mi herramienta fue esa y seguirá siendo con la ayuda de Dios, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento poco que tengo, eso es lo que a mí me ha ayudado, ¿ve? A continuar hacia adelante y es el ejemplo que he tratado de darle tanto a mi familia como a mi vecino, a donde yo vivo, porque muchos han visto y se han dado cuenta. Y no pueden señalarme, que me señala, bueno, porque quiere, porque el enemigo siempre está allí. Y aún así, hermano, he dedicado también a la obra misionera. Las he llevado, pero ahora ella es adulta, ya ella, como dijo el hermano Tulio, ya ella dirá, bueno, ya yo hago y bueno, ok, pero digo, no te salgas de los parámetros. Ya tú conoces lo bueno y lo malo. Si tú quieres seguir en otro camino, ya este es asunto suyo, porque la niña donde yo la pude llevar a hacer la obra misionera, yo la sigo llevando. Y a ella le encanta, a Levi le encanta. Así que, hermano, ese es parte de la experiencia que he tenido como madre. Gracias, mi hermana Xiomara, por su testimonio. Creo que el ejemplo que nos presentó la hermana Xiomara nos explica que a pesar de que nos hayamos equivocado, que a pesar de que hayamos cometido malos pasos en el proceso de la educación, siempre podemos tomar estos errores y convertirlo en algo bueno para que no se repitan otra vez, ¿verdad que sí? Así es. Muy bien. Vamos entonces, con la ayuda de Dios, dice la hermana que su herramienta era la oración, su herramienta era la palabra de Dios, su herramienta era Cristo. Amén. La herramienta que nosotros siempre tenemos, o sea, cada vez que nosotros querramos comparar si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o no, hay que comparar los resultados con escrito está. Esto es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que están haciendo nuestros hijos, qué es lo que estamos haciendo nosotros, comparemos. Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Ve? Pero necesitamos hacer algo que en la escuela se hace a diario, pero en el hogar parece que no lo hacemos. Es poner a prueba lo que enseñamos. Hermanos míos, mi mamá nos ponía a prueba todos los días. Casi siempre fracasábamos la prueba. Si usted le enseña a su hija a cocinar, ¿aló? ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Sí? Amén. A ver si están todos. Si usted le está enseñando a su hija a cocinar, pero usted nunca la deja que ella cocine sola, pregunto, ¿cuándo se va a dar cuenta que aprendió a cocinar?
No se puede dar cuenta si no la pone a prueba. Ah, entonces usted tiene que correrse el riesgo de que le quemen no solo la comida, sino también la casa. ¿Verdad que sí? ¿Aló? Así Así es. es. Usted tiene un día bajo su, eso sí, bajo su observación. Usted tiene que dejar que ella entre a la cocina, tome el cuchillo, tome los vegetales, encienda la estufa, pelee con el gas. Si se acabó el gas, salga a comprar uno nuevo. O sea, ella tiene que pasar su experiencia. Sí, sí mismo es. Usted la va a observar, pero ella tiene que sufrir sus propias experiencias. Ella tiene que pasar por esa experiencia de hacer su primer huevo frito. ¿Aló? Amén. Ella tiene que hacer su primer arroz con lenteja y que las lentejas le queden tan duras que ni los peces la quieran comer. ¿Aló? Amén, amén. Si nuestros hijos no pasan sus primeras experiencias dentro de nuestro hogar, cuando vayan al colegio, puede que sea demasiado tarde. Necesitamos verlos equivocarse dentro del hogar. ¿Aló? Amén. Aquí se equivoca. Aquí quemas el arroz. Aquí quemas los huevos. Aquí quemas los plátanos. Aquí barres mal. Aquí lavas mal. Aquí hablas mal. Aquí te equivocas porque aquí estoy yo para corregirte. ¿Aló? Amén. Amén. Así es. Vamos a la siguiente y última pregunta. Creo que es la última, no, ya me perdí, no me acuerdo cuántas son. ¿Quién la quiere leer? Hermana Miriam, ¿ya está en condiciones de leer? Sí, hermano, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, dele pues. Amén. Te escucho. Amén. ¿Cómo? Déjame ver aquí que está. ¿Cómo se indica? ¿Es esa la pregunta? Leer. Sí, lea todo lo que está en pantalla. Ajá. ¿Cómo se indica en el estudio del miércoles? Todos recibimos el don sagrado del libre albedrío. Tarde, tengo problemas con mis lentes, hermano, pero hago el esfuerzo. Tarde o temprano, cuando los niños lleguen a jóvenes o incluso a adultos, tendrán que tomar sus propias decisiones con respecto al Dios del que aprendieron en sus primeros años de vida. ¿Por qué todos, paréntesis, seamos padres o no, los que procuramos dar testimonio a los demás y enseñarles el evangelio, siempre debemos tener en cuenta esta verdad crucial de libre albedrío? Gracias, hermana. Amén. Muchas gracias. Amén, hermano. A ver, alguien que nos quiera ayudar con la respuesta. Tengo a la hermana Irma de León que no he escuchado, o tengo a la hermana, déjame ver, a la hermana, sí, al hermano Eurípides. No lo he escuchado al hermano Eurípides. No sé si está el hermano Eurípides o está la hermana Maribel o la hermana Leonor. Maribel. Maribel. Estamos todos aquí. Estamos Maribel, todos bien. Bueno, quiero escuchar a alguno de ustedes que no sea la hermana Leonor porque ya la escuché. Necesito escuchar otro miembro de esta familia. Maribel. Pero Maribel, ok, Maribel sí, Maribel puede responder esta pregunta. Maribel, la pregunta es, tu mamá te enseñó a hacer lo bueno. Tú llegas a 18 años y decides hacer lo que tu mamá no te enseñó. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Y cómo tú crees que te va a mirar, que te vas a sentir ante Dios haciendo lo contrario de lo que tu mamá te enseñó? Respóndeme. Mal. Mal, ¿verdad que sí? Sí. Ahora explícame ese mal tuyo, ¿cómo se entiende?
Porque hay gente que le gusta está mal. Fascina está mal. A ver. Explícale, si yo te enseñé algo, si yo te enseñé, te inculqué, y tú más adelante, o sea, tú más adelante no, tú haces lo contrario, explícale, ¿cómo te sientes, cómo te vas a sentir tú si tu mamá te inculcó algo? Explícale. Ella dijo que mal, pero explícame ese mal. ¿Qué se siente dentro de uno cuando uno hace algo malo? ¿Qué tú sientes? Traición. ¿Cómo? Que estoy traicionando a mi mamá. Traición, ajá. Estás traicionando. ¿Y qué haces cuando eso ocurre? Se siente mal. Esa Ajá. persona que yo traicioné se siente mal. Sí, pues, tienes ganas de comer, tienes ganas de hablar con tu mamá, tienes ganas de hablar con Dios, no tienes ganas de hablar con Dios. O sea, ¿cómo expresas ese mal sentimiento? Con ganas de hablar con Dios. Ajá. ¿Y lo haces? Sí, ¿Buscas a Dios o no lo buscas cuando te sientes mal? no, Muy bien. Gracias, Maribel. Vamos a ver, la hermana Lizzy, ¿me ayuda, por favor? Buenos días, Seamos nuevamente. padres o no, los que procuramos dar testimonios a los demás y enseñarles el Evangelio, siempre debemos tener en cuenta esta verdad crucial del libre albedrío. ¿Por qué debemos tener claro que nuestros hijos, por más que le hayamos enseñado lo correcto, ellos tienen la libertad de hacer como bien les parezca? Bueno, hermano, mire, vemos también, no sé si voy a estar mal o voy a estar bien diciendo eso. Vemos el primer pecado que se hizo, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra su padre. Ajá. Y allá era todo perfecto. Todos habían sido educados, me imagino, por la misma cosa. ¿Y qué hizo Satanás? Dice que se rebeló contra Dios, quería ser semejante a él. Si Dios hubiera querido, lo hubiera destruido desde la creación, o lo hubiera, quién sabe, hacerle varias cosas, porque Él es el Padre. Y vemos lo contrario. Hasta ahí vemos que el mismo Dios que está en el cielo hizo que Lucifer tomara su propia decisión. Desde ahí viene el libre albedrío. Mi esposo estaba escuchando también esto, ya se fue y me cambié ya de celular. Y él me decía, cuando teníamos el audífono apagado, yo le preguntaba, hermano, de que por qué los hijos se salen de la iglesia si soy una madre que he educado a mi hijo en el camino. Yo le hacía esa pregunta. Ni él ni yo somos padres porque ninguno de los dos todavía. Pero yo le digo a él, la vez pasada yo le dije en el grupo que tú eres un hombre que conoces las cosas de Dios, pero estás lejos de él. Y me dijo, me estás dejando mal. Yo le dije a él, no es que te estoy dejando mal, pero es verdad. Y le pregunté a él, ¿por qué? Él no es padre, pero él es un hombre que nació dentro de la iglesia adventista. Los dos padres son adventistas. Y yo le preguntaba, ¿pero qué pasa? Porque yo no vengo de una familia adventista. Yo soy la única aquí en la casa que soy adventista y mi mamá a mí no me enseñó las cosas de Dios cuando yo era una niña, porque mi mamá ahora es que está en una iglesia evangélica. Y yo le preguntaba a él, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa que los hijos se van si yo he intentado educar a mi hijo en el camino del Señor y he sido el ejemplo para mi hijo? No entiendo. Hermano, un día, yo no me acuerdo y estoy busca que busca.
en una de las matutinas de las damas, la hermana Elena G. de Guay escribió, y es que no me acuerdo en qué año, no fue el año pasado, no sé si el antepasado, donde en un día ella decía que la responsabilidad más grande de educar a los hijos cae en las madres. En las madres, decía. Y eso me llegó a lo más profundo de mi corazón, que ese día yo dije, era de madrugada porque yo tenía que ir a trabajar. Yo dije, Señor, si esa responsabilidad cae más en nosotras, dijo la hermana, que cae más en las mujeres porque nosotras estamos más tiempo con nuestros hijos que los Así es. hombres. Y eso me dolió tanto y me Es. sentí, tuve miedo en realidad, que yo en mi oración dije, Señor, si yo no voy a ser la madre que tú quisieras que yo fuera para uno de los hijos que tú me vas a mandar, por favor, no me des hijos. Porque me da miedo de que mi hijo se me salga de las manos y que cuando Cristo venga me diga, ¿dónde está la Grey que te di? ¿Y qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, Señor, intenté educarlo, que no sé qué. Me va a decir, ¿dónde estaba? La responsabilidad va a caer más en mí como mujer. Y la pregunta que le hice a mi esposo fue, eso, ¿por qué? Y él me dijo, lo que pasa es que el mundo nos da cosas mejores. Pero, hermano, usted también sabe qué pasa. Dios, espero que las hermanas que son madres, y yo decía en mi mente, yo no me quiero meter en problemas como usted dice. También los responsables son los padres. ¿Sabe por qué? Porque la educación tú le has dado a tu hijo, le has enseñado las cosas de Dios, pero tu comportamiento, sea como sea, hay algo que hace que tu hijo se aleje de ti. ¿Sabe por qué, hermano? Que Dios me perdone. Y como no conocen a los familiares de mi esposo, lo voy a decir. Ellos educaron a sus hijos, a los 3 hijos, porque son puros varones dentro de ellos. Mi suegra tuvo otros hijos, pero con otro hombre, pero los 3 primeros hijos fueron dentro de ellos, de ese matrimonio. Los 3 hijos lo educaron dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Yo digo que el ejemplo que les dio los mismos padres hizo que esos 3 jóvenes, ahora hermano, esos 3 hijos que ellos tuvieron, ninguno está en los caminos de Dios. Y de los 3, yo no me siento la gran persona. De los 3, mi esposo es el único que se casó con una mujer que es adventista, que soy yo. Los otros, todas las mujeres andan en su mundo. Y la educación que le dieron sus padres, sí, les enseñaron la teoría y todo eso, pero ellos no fueron el ejemplo, gran ejemplo. Los papás se separaron, cada uno vivieron en su lado. Mi esposo creció más con el papá que con la mamá. Mi esposo me contaba que él vivía en la casa de las monjas, ¿cómo se dice? En una escuela internado. Todo eso afectó, yo digo, que mi esposo se alejó de las cosas de Dios. Entonces, dígame, ¿quiénes también tuvieron la culpa de que los hijos se hayan salido de la iglesia? Una parte es de los padres y otra parte de ellos. Por eso aquí nos dice, seamos padre o no, nosotros tenemos que dar testimonio. Si yo quiero que mi hijo siga en mis caminos, yo tengo que hacer todo lo posible para que yo sea un ejemplo para mis hijos. Mire, hermano, yo le estaba diciendo que a mí yo no tenía la cartilla, pero en el miércoles yo creo que dice que los padres son los primeros maestros. Y eso no nos lo dice en la Biblia solamente. Yo he aprendido también en mi educación profesional que nosotros los maestros y los padres somos el primer ejemplo de nuestros hijos, los primeros maestros. Yo le digo a mis hermanas, yo no tengo hijos, pero yo le digo a mis hermanas, si yo soy una madre que me la paso tomando cerveza, bebiendo, diciendo palabras sucias, mis hijos me están viendo, me están escuchando.
Pero usted sabe qué pasa. ¿De qué me vale que como docente yo le enseñe a mis estudiantes buenos valores, la buena educación, le enseñe dentro de mis planes curriculares, le esté enseñando las lecciones de la Biblia, le esté enseñando que cuando llega a la casa mi estudiante no está viendo eso? De nada me va a servir. Eso es también oponerse a la educación cristiana. ¿Por qué? Porque yo como docente estoy dándole clases bíblicos, le estoy enseñando que eso no se hace y todo eso. Pero cuando llega a la casa mi estudiante, ve otra cosa, el niño va a quedar confundido. Va a decir, y entonces la maestra me está enseñando eso y en la casa esta cosa. La maestra me dice que en el salón no puedo hacer eso. Mire, yo tenía un estudiante que cantaba esas canciones famosas que hubo un tiempo, eso fue como el año pasado, antepasado, no me acuerdo. Cuando la niña se lavaba las manos, se la estaba cantando. Y yo llegué al baño y yo le digo, yo estoy escuchando mal, ¿qué estás cantando? Y empezó a cantar. Y yo le dije, acuérdate que en el salón no cantamos esta canción. En el salón cantamos canciones que glorifiquen a Dios. ¿Se acuerdan las canciones que yo le estoy cantando? Yo le estoy enseñando eso a mi estudiante, pero en la casa, ¿qué le están enseñando? Así que cuando vemos que cómo se oponen la gente que no debería, vemos que los padres también se oponen en la educación cristiana. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir de mi humilde testimonio, porque como le digo, yo no soy madre y yo no sé mucho de eso. Y le digo, hermano, que ese día que yo leí eso, ay, lloré y le dije, Señor, si es por eso es que Dios no me ha dado hijo, bueno, Dios sabrá. Ya yo tengo 31 años y todavía le he pedido, Señor, si me vas a dar un hijo, ayúdame. Yo no soy perfecta, pero quisiera ser una madre conforme a tu voluntad. Educar a mi hijo en tu camino, que cuando esté viejito o cuando esté joven, no vaya por el mal camino. Y ese me imagino que es el deseo de todas las madres que están escuchándonos, de que ninguno de sus hijos estuviera en el mal camino. Pero eso es lo que pasa. Dios nos ha dejado un libre albedrío que podemos decidir y ya no podemos hacer más nada tampoco. Muy bien. Gracias, mi hermana Litsi. Su testimonio y el Amén. testimonio de cada uno de los que hoy han participado y los que siempre participan en este proyecto es de gran importancia para cumplir la misión, que es mantenernos conectados a Jesús. Conectados con Jesús. No estamos en un mundo donde podemos descuidarnos. Nuestras experiencias nos han enseñado la importancia de mantenernos conectados a Jesús. La educación, que es el tema de este trimestre, tiene como objetivo que nosotros permanezcamos en la escuela de Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, les voy a pedir 2 minutos nada más para cerrar. Si ustedes pueden cerrar sus micrófonos, voy a pasar rápidamente unas imágenes que es para aquellos que van a estudiar más tarde. Van a ver las imágenes del material para maestros. Las voy a proyectar, las voy a dejar un par de segundos cada imagen para que reciban la información y con calma después puedan leerla y estudiarla con calma. Hacemos entonces el resumen de la lección, cerramos en 2 minutos y luego le voy a pedir, cuando termine, le voy a pedir ahora mismo me dice que le toca a Euripides, el hermano Euripides, o la persona que representa al hermano Euripides, que tenga la oración final. ¿Bien? Ok, entonces comenzamos. Este sábado enseñaré la vida misma es una escuela. De este modo comienza la lección y pasa a demostrar que la familia es nuestra primera aula. Ningún niño es demasiado pequeño para comenzar a escuchar acerca de la bondad de Dios.
Los cantos y las oraciones acerca de la grandeza de Dios deberían comenzar el borde de la cuna y llegar hasta la tumba. Se honra a Adán y a Eva, Caín y Abel, junto con sus esposas, por ser la primera familia de este mundo. Qué difícil es para nosotros concebir cómo hubiera sido tener la suma de la historia humana mirándote en la mesa del desayuno. El jardín del Edén, exuberante, pero inaccesible, todavía está a la vista. Sin olvidar al centinela angelical y su espada de fuego. Sin duda, el terrible esplendor de estas escenas inspira un sinfín de preguntas y en estos muchachitos. ¿El Dios creador hizo esto? Pudo haber sido la respuesta de una serie de preguntas de por qué, cómo, que brotan de la mente curiosa de los niños. Las respuestas de Adán y de Eva seguramente se basaban en sus testimonios esenciales y en su experiencia personal de interacción con este Dios creador. Tenían un evangelio primordial para compartir, que hablaba de un hijo divino que algún día nacería para aplastar la cabeza de la serpiente, pero no sin sacrificio para él. Génesis 3:15. Para llevar a la familia humana de regreso al jardín y para que todo volviera a ser como antes. Se puede construir libremente una imagen de la infancia y la educación de este Hijo Divino a partir de los primeros capítulos de Lucas y Mateo. Esta imagen hace un cumplido al valor de la educación cuando Jesús aprovecha la oportunidad para aprender de su Padre Celestial y para instruir a los sacerdotes del templo. Lucas 2, 41 al 51. La lección destaca la comunicación, el medio por el cual llega la educación. Subraya que desarrollar vínculos es un componente clave para una comunicación y una enseñanza efectiva. Esta idea se desarrolla con más detalle a continuación. No se puede subestimar la influencia de la familia. Literalmente nos hace lo que somos. Incluso el adolescente que se revela en contra de todo lo que representa su familia todavía está siendo moldeado por ella. En este caso, a través del antagonismo en lugar de la sumisión. Pero siempre esperamos que nuestras familias sean el lugar de una educación que nos prepare para la piedad, la estabilidad emocional y relacional, las actividades intelectuales y vocacionales y el bienestar físico. Cada uno de estos temas podría conducir a un exceso de información. Por lo tanto, la lección brinda un pensamiento clave, tal vez ignorando con mucha frecuencia, que es importante para que la educación sea efectiva en todos los ámbitos. La necesidad de forjar relaciones, la relación entre los educadores y los alumnos, ya sean padres e hijos o maestros y alumnos, a menudo determina si existe un aprendizaje efectivo. Muchos padres tienen la esperanza de que la instrucción temprana de sus hijos con ideales, enseñanzas y estilo de vida adventistas los llevarán a convertirse en fieles adventistas del séptimo día. Como adultos cuyo compromiso con Dios y con la iglesia pueda motivarlos para un ministerio de tiempo completo. Sin embargo,
para consternación de muchos padres, sus hijos dejan de ser adventistas del séptimo día en los primeros años de la vida adulta y tampoco hacen alguna profesión de cristianismo. Su estilo de vida, moralmente desenfrenado, incluso excede al de sus compañeros que no tuvieron alguna educación cristiana. Las esperanzas de los padres se desvanecen y quedan desconcertados sobre lo que sucedió y dónde se equivocaron. Muchas familias, sinceramente, hacen lo que piensan es correcto en la crianza de los hijos, solo para cosechar un resultado opuesto a sus expectativas. Por supuesto, hay innumerables variables que pueden hacer que los hijos rechacen su educación adventista, pero por el bien de los hijos adventistas, como padres, planteémonos algunas cuestiones difíciles acerca de lo que pudo haber sido mal en las relaciones. Haber salido mal, perdón, en las relaciones. Con frecuencia, los padres y los hijos comparten asuntos del corazón entre sí. Se sienten seguros de los hijos para compartir esperanzas, temores y problemas con sus padres. Los padres tratan continuamente de afirmar los aspectos en que les está yendo bien a los hijos, o los hijos solo escuchan críticas cuando cometen un error. Son pacientes cuando los hijos tropiezan al aprender nuevas actividades o responsabilidades. Expresan empatía hacia sus hijos, recordando que ellos también fueron niños. Guían con cuidado a sus hijos para que tengan una relación con Dios, o simplemente fuerzan la instrucción religiosa. Son suficientemente seguros y adultos como para admitir ante los hijos cuando cometen un error y pedir perdón, o continuamente muestran una fachada de perfección que los hijos saben distinguir de todos modos. Han dedicado tiempo a prestar atención exclusiva a sus hijos. Juegan con ellos. Se ha fomentado y ganado el respeto entre padres e hijos. ¿Aplican los padres la disciplina en un ambiente tranquilo y controlado, o en forma impulsiva en medio de la frustración o la ira? ¿Comunican palabras y acciones de amor y cuidado tierno a sus hijos para que sepan que los aman incondicionalmente? Y la lista continúa. Estas cuestiones son importantes, independientemente de cuán dedicados sean los padres al inculcar la instrucción religiosa adventista a sus hijos. Si los temas centrales que abordan las preguntas anteriores no están entrelazados en su filosofía de la paternidad, quizá todo sea en vano. Hay momentos en que es hora de dejar el libro de texto, tomar un descanso de las tareas y pasar tiempo de calidad con los hijos. Invierta en la relación y es probable que los dividendos sean una educación efectiva que culmine en un compromiso de por vida con Cristo y la vida eterna. El Señor les bendiga. Por favor, Amén. tengan la oración para terminar. Alguien dentro de la familia del hermano Euripides, que es la familia de la hermana Leonor.
Venga la oración final, por favor. Yo, hermano. Ore. Maribel. Dile, hermana Leonor. Oh, tenés yo, Maribel. ¿Se escucha? ¿Se escucha, hermano? Sí. Voy a tener yo. Oremos. Señor Jesús, damos gracias, Señor, porque nos ha dado un día más, Señor, de vida, Señor. Te damos gracias por las lecciones, Señor, por todo lo que hemos aprendido sobre ti, Señor, sobre tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, también, Señor, porque siempre yo he aprendido sobre ti, Señor. Y todos los hermanos aquí presentes han aprendido más sobre tu palabra, Señor. Amén. Señor, te pido, Señor, que cuando sea Malta y todos los jóvenes que van a la iglesia, Señor, no se aparten de tu presencia, Señor, ni yo tampoco, Amén. Señor. Te pedimos, Señor, por el hermano José y su familia y por todos los hermanos que están en estas lecciones y se levantan todos los días a escuchar las lecciones, Señor. Que hacen Amén. su esfuerzo para levantarse todos los días y que tú los ayudas también. Te pedimos por el hermano José y su esposa, que los ha ayudado y los ha fortalecido para que se levante todos los días a traernos una lección y algo más que aprender sobre ti, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y porque nunca nos ha faltado, Señor. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hija Maribel. Gracias. Sé que cuando Amén. seas más adulta, te vas a mantener en los caminos del Señor, porque ahora estás recibiendo la palabra de Dios viva, real, de parte de tus padres y también con la visita que haces diariamente a estas reuniones. Sé que te van a ayudar grandemente a ser una hija valiosa en los caminos y en la obra de nuestro Dios. Gracias, Amén. hija mía. Amén. Gracias. Gracias, hermana Leonor. Hermano Euripides, gracias. Espero haber dicho bien el nombre. Allá a Moisés y también a Lorena. Gracias. Queridos hermanos, les doy la gracia al hermano Dulio, que ayer no le di las gracias. Gracias, hermano Dulio y hermana Maritza. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. El Señor me los bendiga. Hermana Miriam, Julio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí estaremos, hermanos, siempre con Cristo Jesús. Amén. Muchas Bendiciones. gracias. Hermana Eneida Concepción, usted y toda la región de Chiriquí, gracias. Amén. Gracias. Amén. Hermana Irma de León y esposo, gracias. Hermana Xiomara, Amén. a toda su familia, gracias. Amén. Hermana Amén. Leonor, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Ha sido una mañana extraordinaria. Muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias a usted, hermano José, gracias porque nos alienta todos los días. A veces el día de ayer me sentía con un fuerte dolor de cabeza, hermana, y estaba, lo abro, no lo abro, ¿qué digo? Porque me sentía muy mal, hermano, y cuando abrí Zoom, leí algo y después di mi opinión. El dolor de cabeza me calmó bastante, hermano, y todos los días me levanto, estoy pendiente de la hora, estoy pendiente de la ventana para ver que amanece, cosas que yo no hacía. Y yo doy gracias, hermano, porque Dios es bueno, maravilloso. Siempre vamos a encontrar personas que nos va a poner el Señor, los angelitos, para que nos ayuden. La verdad, ha sido muy útil usted, hermano, para nosotros aquí en este hogar. Amén, amén, amén. Amén. Por favor, me saludan a la hermana Magali, que no la vi hoy. Ayer llegó y no la pude saludar también. Me saludan también a los hermanos que están en YouTube. Gracias. Tenemos tres personas en YouTube en directo, así que le agradecemos a los tres.
Dios me los bendiga. Cerramos en YouTube. Cerramos también acá en Zoom. Nos vemos. Tengan todos un feliz sábado. Saludos a los miembros de su iglesia. Por favor, compartan estas invitaciones. Esta ventana está abierta todos los días a las 6 de la mañana para todo el que quiera estudiar con nosotros. Dios me los bendiga. Amén. ¿Ah? ¿Alguien me llamó? Feliz sábado, buenos días. Buenos días. Saludos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. 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 5 segundos para cerrar. 4, 3, 2, 1. Hasta luego.